Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 2 de abril del 2025 y estos son nuestros titulares. El Papa continúa su recuperación en el Vaticano. Su oficina de prensa ha anunciado que dará la bendición Urbi et Orbi en el día de Pascua. Un niño de meses, que estuvo muerto durante 52 minutos, resucitó gracias a la intercesión del cardenal Pell, fallecido durante una operación de cadera. La Iglesia en Alemania sigue en caída libre. En 2024 volvió a experimentar una gran sangría de fieles, que apostataron por no pagar el impuesto religioso. El Valle de los Caídos, cuya basílica tiene la cruz más grande del mundo, será resignificado, dando así la victoria al gobierno socialcomunista español. El día 25 de marzo se ha cumplido el 30º aniversario de la publicación de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. Tras ser dado de alta en el hospital, el Papa continúa su recuperación en su residencia de Santa Marta, en el Vaticano. Dará la bendición Urbi et Orbi en Pascua. El Papa mejora lenta pero progresivamente, según ha anunciado la oficina de prensa del Vaticano, que también ha dicho que dará la bendición Urbi et Orbi en el día de Pascua, el próximo 20 de abril. Mientras tanto, sigue en aislamiento para evitar contagios. Solo tienen acceso a él los médicos, los enfermeros y sus secretarios, con los que despacha los asuntos más importantes de la Iglesia y que le mantienen informado de lo que sucede en el mundo. Hasta ahora, ni el cardenal Parolin, secretario de Estado, ha podido visitar al pontífice en su residencia. Ha hablado, en cambio, el médico que le atendió en el Hospital Gemelli, el doctor Alfieri. Admitió que estuvo a punto de morir 2 veces y que dudaron de seguir con las terapias o dejarle ir, en palabras suyas, por los riesgos a que pudieran dañar su médula ósea o sus riñones. Al final, fue su enfermero particular quien tomó la decisión de seguir con las terapias. Alfieri también destacó el cariño de los que rodeaban al pontífice en esos momentos tan delicados, pues se pusieron a llorar cuando parecía que la muerte era inevitable. El Papa continuará en reposo absoluto y ha suspendido todas las audiencias previstas, incluida la que debía conceder al rey de Inglaterra, Carlos III, y a su esposa, la reina Camila, que estuvo casada con un católico y cuyos hijos son católicos. El cardenal Pell ha obrado, probablemente, su primer milagro. Un niño de 18 meses que se había ahogado resucitó después de 52 minutos de estar muerto. El arzobispo de Sydney, Monseñor Fisher, atribuyó esta semana la supervivencia aparentemente milagrosa de un niño de Arizona a la intercesión del cardenal Pell. Fisher informó de que un niño de 18 meses había sido dado de alta de un hospital de Phoenix, Arizona, después de estar 52 minutos sin respirar tras caer en una piscina. El niño dejó de respirar durante 52 minutos, dijo Fisher en la presentación en Australia de una nueva biografía sobre el cardenal George Pell. Sus padres pidieron el milagro a través de la intercesión del cardenal Pell. El niño sobrevivió y se le retiró el soporte vital sin ningún daño en el cerebro, los pulmones o el corazón. Ahora está bien y sus médicos lo consideran un milagro. El tío del niño, un sacerdote católico, se puso en contacto con el padre Joseph Hamilton, antiguo secretario de Pell en Roma, para pedirle que rezara durante los aproximadamente 10 días de hospitalización. La familia había conocido al difunto cardenal cuando visitó Phoenix en diciembre de 2021 para promocionar su Diario de prisión de 3 volúmenes, escrito durante su encarcelamiento de 13 meses por abuso sexual infantil, una condena sobre la que pesa la sospecha de soborno a los jueces
y que más tarde fue anulada por unanimidad por el Tribunal Supremo de Australia, al considerar que no había ningún elemento objetivo que justificara la condena. El cardenal murió en Roma de un paro cardíaco tras una operación de reemplazo de cadera el 10 de enero de 2023. Tenía 81 años. Un año más, la Iglesia Católica, en Alemania, ha visto como un porcentaje de sus fieles piden la apostasía, en parte por no querer pagar el impuesto religioso obligatorio. La Iglesia Católica en Alemania continúa perdiendo fieles a un ritmo alarmante. Según los datos publicados por la Conferencia Episcopal Alemana, 321.600 personas abandonaron oficialmente la Iglesia en 2024, superando ampliamente el número de entradas, 1.839, y reincorporaciones, 4.743. Con este descenso, el número de católicos baja por primera vez en lo que va del siglo de los 20 millones. En 10 años, la Iglesia alemana ha perdido 4 millones de fieles. Entre los que se han ido y los que han muerto, la Iglesia ha perdido en 2024 casi medio millón de fieles. Actualmente, el número total de católicos en el país asciende a 19,77 millones, representando solo el 27,3% de la población. Y aún peor es el nivel de práctica religiosa. Solo el 6,6% de los fieles asiste regularmente a misa dominical. Las cifras más altas de asistencia se dieron en el este del país, con diócesis como Görlitz, con el 14,4%, y regiones como Sajonia, el 12,2%, mientras que en Renania-Palatinado apenas se alcanzó el 5%. Entre el 2014 y 2024, los bautizos se redujeron en un 29,6%, las primeras comuniones descendieron en un 19,9% y las confirmaciones cayeron un 30%. Aún más pronunciada fue la disminución en los matrimonios católicos, con una caída del 48,9%, es decir, prácticamente la mitad respecto a 10 años atrás. Además, fueron ordenados solo 29 sacerdotes diocesanos en todo el país. La Iglesia ha accedido a resignificar el Valle de los Caídos, como quería el gobierno sociocomunista español, a cambio de mantener el templo y la abadía benedictina. El gobierno socialcomunista de España ha conseguido lo que quería en relación al Valle de los Caídos. La Santa Sede ha aceptado su resignificación y se va a proceder a la salida del padre Santiago Cantera y algunos monjes de la comunidad benedictina. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado el acuerdo del Ejecutivo con la Santa Sede para resignificar el Valle de Cuelgamuros, hasta ahora Valle de los Caídos, que ha culminado con la salida de personas que eran reminiscentes del franquismo como el prior y algunos monjes, y eso es una buena noticia para la democracia. Por su parte, la Archidiócesis de Madrid hizo público un comunicado en el que lamentaba la filtración de la noticia y afirmaba que la responsabilidad final sobre el valle recae en la Santa Sede. Hasta la fecha, dice el comunicado, lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma. Más allá de estos puntos, cualquier otro aspecto relacionado con la resignificación es competencia exclusiva de la Santa Sede y el Gobierno, que son las partes que han llevado a cabo las negociaciones. En relación con las intervenciones dentro del templo, se estudiarán respetando los criterios litúrgicos y el fin para el que ha sido erigida la basílica, garantizando un acceso independiente. El cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, ha participado en el proceso de diálogo con el gobierno como interlocutor designado dentro de una comisión eclesial. El gobierno lleva tiempo empeñado en convertir el Valle de los Caídos en una instalación en la que se defiendan las tesis históricas sectarias de la izquierda española. El 25 de marzo de 1995
San Juan Pablo II publicó una de sus principales encíclicas, Evangelium Vitae, clave para la defensa de la vida desde la concepción. Se han cumplido 30 años de la promulgación de la encíclica Evangelium Vitae de San Juan Pablo II, un documento clave que aborda el valor sagrado e inviolable de la vida humana. Desde su publicación el 25 de marzo de 1995, esta encíclica ha marcado profundamente el debate en temas como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y el papel fundamental de la familia. En Evangelium Vitae, San Juan Pablo II alertó sobre una cultura de la muerte presente en sociedades modernas, donde avances científicos y legales, aunque prometedores, también amenazan la dignidad humana. La encíclica hace un llamado contundente a defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, condenando enérgicamente prácticas como el aborto y la eutanasia, y cuestionando la aplicación de la pena de muerte. A lo largo de estos 30 años, la encíclica ha ejercido gran influencia en la doctrina social de la Iglesia Católica, siendo ampliamente citada en debates éticos, jurídicos y bioéticos alrededor del mundo. Ha inspirado movimientos y campañas en defensa de la vida, además de numerosas iniciativas enfocadas en promover una cultura del respeto y cuidado hacia los más vulnerables. Su mensaje adquiere una relevancia particular en contextos actuales marcados por debates sobre técnicas de reproducción asistida, inteligencia artificial, manipulación genética y nuevas legislaciones sobre eutanasia. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la evolución de la enfermedad del Papa y otras noticias de la Iglesia. El Papa está ya en el Vaticano, en su residencia habitual de Santa Marta. Después de una breve y emocionante aparición en público el domingo en el balcón del Hospital Gemelli, donde llevaba 38 días ingresado, una aparición en la que dio las gracias por las oraciones, dijo que Dios había sido muy paciente con él y dio rápidamente la bendición a los que estaban allí congregados. Esa misma tarde, la tarde del domingo, fue dado de alta y regresó a su casa, a su residencia habitual dentro del Vaticano. Está atendido 24 horas por un equipo de médicos y enfermeras y por prescripción de los médicos que le atendieron en el hospital debe permanecer en reposo absoluto. Este reposo le ha llevado a anular las audiencias, entrevistas que tenía previstas para estos días, entre ellas la muy significativa de la visita del rey de Inglaterra, Carlos III. Eso no significa que el Papa no esté informado de lo que pasa en la Iglesia y en el mundo, porque sus secretarios le presentan todos los días los informes que debe de leer y que, si él lo considera, debe firmar. Naturalmente, el reposo no significa que vaya a estar siempre así. Los médicos han dicho que al menos 2 meses, aunque eso dependerá del enfermo. El Vaticano se prepara para el hecho de que el Papa no pueda estar presente en ninguno de los actos de la Semana Santa, pero parece posible, parece incluso probable que al menos en alguno de ellos, sobre todo en la importante y tradicional bendición Urbi et Orbi, el Papa sí pueda volver a presentarse en público, lo mismo que hizo, incluso en mejores condiciones, en el balcón del hospital antes de ser dado de alta. Durante ese reposo el Papa tiene que hacer una serie de ejercicios de recuperación, entre ellos recuperar plenamente la capacidad de hablar, porque las cuerdas vocales se han visto deterioradas debido a la gran cantidad de oxígeno que le han tenido que poner, bien con la mascarilla que ha tenido muchas noches o bien con las cánulas que tenía en la nariz. El que sí que ha hablado en este tiempo, en esta semana, después del alta del Papa, ha sido el médico que le atendió, el doctor Alfieri.
en una entrevista ha dado algunos detalles significativos. Por ejemplo, ha dicho que el Papa estuvo a punto de morir en 2 ocasiones, que en 2 momentos, durante esa larga estancia en el hospital, el equipo médico pensó que se moría. Y tuvieron que decidir, son palabras del doctor Alfieri, lo dejamos ir, así ha dicho, indicando con eso que daban por terminado el tratamiento y que dejaban al enfermo a sus propias fuerzas, o bien luchamos para que siga viviendo con el riesgo de que eso deteriorara, ha dicho el médico, su función renal e incluso la médula ósea. Y el doctor Alfieri ha reconocido que fue el enfermero de confianza del Papa, que le acompaña siempre, Massimiliano Strapetti, el que en ese impasse, en ese momento de dudas, decidió que había que hacer todo lo posible para que el Papa siguiera viviendo. El resultado ha sido positivo, el Papa ha sido dado de alta y aparentemente recuperado de la gravísima neumonía, pulmonía doble que tenía. Y ahora habrá que ver cómo se desarrolla la convalecencia dentro del Vaticano. Otro detalle que dio a conocer el doctor Alfieri fue el de que en esos momentos, al menos esos 2 gravísimos momentos que pensaban que podía morir, el doctor vio lágrimas en los ojos de los que rodeaban al Papa, lo cual para él significó que realmente le querían, que había auténtico cariño hacia el pontífice. Otro dato que se ha conocido esta semana, es un dato que el Vaticano ofrece anualmente, es el de el número de católicos que existen en el mundo, que existían en el mundo al final del año 2022. Tardan más o menos un año en contabilizarse esos datos. Por lo tanto, ahora sabemos los que había a finales del 2022. Son 1.406 millones de católicos, que representan el 17,5% de la población mundial. Los católicos hemos crecido en ese año 2022 un 1,15%, ligeramente superior al aumento de la población en el mundo. Esto se ha debido sobre todo a África, que se sigue mostrando como el continente más dinámico de la Iglesia. Sin embargo, los sacerdotes y seminaristas han continuado disminuyendo, a pesar de que es en África donde el aumento es considerable. Otro dato, creo que importante, quizá no para todo el mundo, pero sí desde luego para los españoles, es la llamada resignificación del monumento a los caídos en la Guerra Civil Española, a los caídos de ambos bandos, el republicano y el bando nacional. Esta ha sido una victoria del gobierno socialcomunista que hay en España, que ha logrado que el Vaticano acepte lo que se ha llamado la resignificación. Resignificación que ha comenzado con 2 victorias para el gobierno. La primera, que ya no se llamará Valle de los Caídos, sino Valle de Cuelgamuros, era el nombre de ese valle antes de que allí se construyera el monumento. Y la segunda victoria ha sido la sustitución del prior del monasterio benedictino, el padre Cantera, ha sido su sustitución por otro monje benedictino, que era una exigencia del gobierno. ¿Por qué? Pues porque era el que se había enfrentado más valientemente para evitar que incluso el monumento fuera destruido como pretendían los comunistas españoles. Por su parte, el Vaticano, que ha accedido a esta resignificación, ahora estamos empezando con estas 2 cosas que ya he comentado, veremos a ver lo que pasa en el futuro. El Vaticano ha conseguido del gobierno social comunista que la iglesia, el templo, siga siendo un lugar de culto y que los monjes benedictinos puedan permanecer en su monasterio. Repito, veremos a ver en el futuro las consecuencias que tendrá la resignificación del que ya no es Valle de los Caídos, sino Valle de Cuelgamuros.
En esta semana, el día 25, martes, día de la Anunciación y Encarnación del Señor, se ha conmemorado el 30º aniversario de la publicación de una de las grandes encíclicas de San Juan Pablo II, la Evangelium Vitae. La Evangelium Vitae es una piedra fundamental en la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Esta encíclica, junto con Veritatis Splendor y con Fides Ratio, constituyen quizá las tres mayores encíclicas del Papa polaco. Unas encíclicas, no solo ellas, porque escribió tanto y magnífico, hay que recordar, por ejemplo, la renovación del catecismo, el Código de Derecho Canónico, pero estas tres constituyen tres ejemplos extraordinarios de lo que puede hacer el magisterio de un pontífice en tiempos convulsos como los nuestros. Estuvo auxiliado, lo sabemos todos, San Juan Pablo II en esta escritura por el que era en ese momento el prefecto de doctrina de la fe y después su sucesor, cardenal Ratzinger, Benedicto XVI. Fue Benedicto XVI el que cuando ya ejercía su pontificado habló de los tres principios innegociables basados precisamente en esta encíclica. El primer principio, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El segundo principio, la defensa de la familia y considerada como una unión de un hombre y una mujer. Y el tercer principio, importantísimo, el derecho de los padres a ser los que educan a sus hijos y no delegar a la fuerza esa educación en el Estado. No es el gobierno de ningún país el que puede educar, sino que los padres tienen que tener la última palabra en la educación de sus hijos. Esos tres principios innegociables, enunciados por el Papa Benedicto, a la luz y siguiendo lo enseñado por el Papa San Juan Pablo II, constituyen una guía, siguen siendo una útil guía para los católicos en su presencia en la vida pública, tanto para el político como también para el votante. Debemos seguir rezando por el Papa, por la Iglesia, por el Papa. Debemos seguir rezando porque el Papa, que está en ese reposo absoluto, no significa que esté totalmente fuera de peligro. Debemos seguir rezando, naturalmente, por la paz. La paz no está cerca. Hay riesgo de guerra en varios países de Europa, por ejemplo, están ya distribuyendo una especie de kit de medidas para prevenir el caso de una guerra atómica, y el rearme que se está produciendo en Europa es ya considerable. Por eso tenemos que rezar por la paz. La paz es un don extraordinario. Todo puede perderse con la guerra y nada puede perderse con la paz. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.magnifica.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.